Ok, señores, el día de hoy vamos a estar haciendo este videito explicando acerca de unas herramientas de trabajo que son muy constantes para las reparaciones en mi caso trabajo con las computadoras automotriz y en este día vamos a estar revisando estas estaciones de calor, ¿ok? Vamos a explicar exactamente más o menos para qué es lo que se pueden utilizar, si son de buena calidad, qué tanto tiempo pueden durar y vamos a aclarar unas cuantas dudas acerca de estas herramientas. Bueno, les comento inicialmente que con esta tengo aproximadamente unos 5 años. Esta fue la que yo compré inicialmente y hasta ahora me ha dado buenos resultados. Bueno, hasta ahora estuvo trabajando bien, todavía la sigo usando. Es bastante básica en comparación a esta. Esta la compré hace pocos días porque la verdad es que estuve buscando bastante información y la usan bastantes técnicos. Bueno, trabajan muchos con reparaciones de celulares y es bastante precisa, ¿ok? Bueno, una de las cosas por las cuales opté por comprarme esta otra y dejar un poquito de usar esta es porque en algunas ocasiones he estado trabajando para desmontar lo que son integrados, ¿verdad? O drivers de inyección, que vienen siendo estos que están aquí así, ¿ok? Y esta pistola de calor en algunas ocasiones ha dejado como de tirar el aire suficientemente caliente como para desmontar estos integrados, ¿ok? Quizás para desmontar un transistor es más rápida, o sea, funciona, pero el transistor no es igual que desmontar un driver de inyección o uno de 5 voltios, que necesitan bastante temperatura como constante, ¿verdad? Para poder aflojar lo que es el estaño original que traen estos componentes, ¿ok? Entonces, bueno, un saludo para todas esas personas que están conectadas por allí. Vamos a seguir por acá, no estoy viendo las pantallas, pero bueno, un gran saludo para todos y gracias por el apoyo constante. Bueno, vamos a hacer inicialmente esta. Yo la enciendo aquí, ¿verdad? Y aquí yo voy regulando, tiene una perillita aquí que es para controlar el aire, la cantidad de aire que va a soplar la estación, y de este lado puedo manipular lo que es la temperatura. Aquí tenemos un multímetro, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí arriba. Voy a colocarlo en temperatura. Ahí está. Me está marcando 25 grados. Esta termocupla que tenemos aquí, esta sonda de temperatura. Y allí yo tengo la pistola de calor en 283 grados, ¿ok? Vamos a ver qué temperatura me refleja el multímetro. Vamos a ver, allí estoy conectando la pistola directamente a la sonda aquí cerquita, está a menos de 1 centímetro. Y bueno, allí está relativamente igual, ¿ok? Fíjense, esta todavía está funcionando. Lo único que les digo es que después de cierto rato funcionando, ya como que va perdiendo lo que es la capacidad de calentar los componentes. Ahí está, ahí me está marcando 270. ¿Ok? Una de las desventajas que tiene esta es que, bueno, allí está marcando 270 y en el display me aparece 280. Es como bastante poco lo que tiene, pero como les digo anteriormente, esto se aprecia después de cierto rato trabajando con la estación. Ok, otra cosa es que yo puedo dejarla aquí en reposo,
o sea, mientras estoy haciendo otra cosa, pero ella de igual forma sigue soplando su temperatura con la que está seteada aquí. Nunca va a entrar en reposo, no va a dejar de tirar aire caliente. Y eso no es bueno para a la hora de que uno esté trabajando, para la vida útil de la propia máquina. Así que bueno, una de las ventajas que tiene esta es que esta base, ¿verdad? Al colocarla en esta base ya entra en reposo y la temperatura con la que estuvimos trabajando ya se empieza a bajar esa temperatura, ¿ok? Entra en modo de descanso. Y adicional a esta tenemos 3 canales aquí donde podemos trabajar de manera automática, 3 temperaturas que dejemos seteadas, ¿verdad? Para hacer el trabajo más fácil. En algunas ocasiones necesitamos desmontar, qué sé yo, una memoria EEPROM y no necesitamos tanta temperatura o tanta cantidad de aire. Entonces podemos dejar una temperatura ya guardada para ese tipo de componentes y nos va a servir perfectamente para trabajar en ese tipo de componentes, qué sé yo, para desmontar una resistencia, un diodo, que esto se desmonta bastante fácil, a diferencia de que si queremos desmontar por lo menos este driver de inyección, sí necesita que se le aplique suficiente calor para poder desmontarlo. Allí más o menos se puede escuchar el sonido de la estación esta que tenemos encendida aquí. Vamos a bajarle un poco. Se escucha. Esta, en este caso, trae su cautín adicional, pero la verdad es que este cautín para trabajar en computadora es demasiado incómodo porque el estaño no lo derrite bien por un lado, o el estaño no se adhiere bien a la punta del cautín. O sea, siento que no es de buena calidad. Entonces, esta no trae cautín, solamente trae la pistola de calor, pero funciona bastante bien. Ok, un gran saludo para todos por allí, las personas que están conectadas. Ok. Bueno, estamos transmitiendo también en mi canal de YouTube como IC Automotriz, YC Automotriz, para las personas que están viendo el video en TikTok. Bueno, es el mismo nombre, pero estamos en las dos redes sociales transmitiendo este video. Bueno, he estado entonces, como les digo anteriormente, he estado invirtiendo un poco en renovar un poco los equipos, ¿verdad? Porque si estamos trabajando, brindando un servicio, lo más conveniente es que tengamos herramientas que nos brinden un trabajo de mejor calidad y en tiempo más récord, pues un tiempo más rápido, que podamos solucionar, que las soldaduras queden perfectas. Por allí tengo 2 cautín, que son los que uso para realizar estos trabajos. Como les dije, no trabajo con este cautín. Esto lo tiene allí, pero no lo uso. Pero quiero comprarme otra estación de soldar que tenga un cautín de precisión, que sea la punta más fina. Hay una estación de soldar que son de la marca JBC, pero son muy costosas, cuestan alrededor de $500, es muy costosa. Así que bueno, vamos a ver qué opción puedo conseguir por allí que esté dentro de mis posibilidades. Esta estación la compré hace 4 años, 5 años por allí, y me costó como $80. Esta tiene pocos días conmigo y la conseguí en $280, ¿ok? Esas son las diferencias. Vamos a encender esta para que ustedes puedan apreciar. Allí la encendemos. Y si yo quiero comenzar a trabajar, simplemente desmonto la pistola y automáticamente esto va a comenzar a tirar aire caliente. Vamos a ver. Ahí tengo el multímetro detectando lo que es la temperatura. Allí va en 280. Vamos a ver si llega lo más cercano a 390 grados.
Ok, está tomando bastante temperatura ya. Pasa que vamos a tratar de dejarla en un sitio que esté como más fijo. Allí. Vamos a ver. Ok, al parecer esta tengo que calibrarla, porque cuando no llega a la temperatura rápido, de la temperatura que queremos, podemos calibrarla, ¿ok? Eso es lo bueno, que ya permite calibrarla y dejarla a la temperatura que uno quiere. Ahí está llegando a 340 y tantos, pero debería llegar a los 390 o por lo menos dejar 380 más o menos, y ya con eso sería suficientemente cerca de lo que queremos conseguir, ¿ok? Entonces, bueno, si yo quiero otra temperatura que sea de 220 grados, simplemente le presiono en el canal 2, que es donde está seteado a 220 grados, y la temperatura comienza a bajar automáticamente, ¿ok? Eso es como les dije anteriormente. Si queremos desmontar una memoria PROM, un diodo, una resistencia, lo podemos desmontar sin problemas. Y aquí, al colocarla en la base, comienza a entrar en reposo la máquina de manera automática. Y al llegar lo cercano a 100 grados, ella se va a entrar en reposo total. A diferencia de que esta todavía sigue tirando sus 200 y tantos grados. Esa es la diferencia que existe entre las dos, que bueno, esta tiene su sistema operativo, ¿verdad? Que trabaja de manera inteligente, y esta es de manera manual, ¿ok? Eso es lo que podemos observar entre esas dos. Ya he probado la máquina, esta es la Quick 861DW, ese es el modelo de esa máquina. Y ya la he probado para desmontar algunos componentes, y de verdad que lo hace de manera excelente. Con la otra ha estado trabajando también así, pero se tarda bastante en algunas ocasiones para poder desmontar algunas memorias, ¿ok? O unos drivers de inyección. Bueno, por esta parte vamos a dejar las máquinas de un lado y vamos a sacar un paquete que también me llegó por aquí. Vamos a ver qué es lo que contiene. Vamos a apagar esta. Allí comienza a tirar el aire. Y tenemos una cajita. Esto, como les dije, estoy tratando de hacerme de nuevas herramientas que me hacían falta, pero algunas veces no es tan fácil porque tenemos tantos compromisos. Y pero no podemos olvidar que si trabajamos con servicios, ¿verdad? Debemos tener todo para brindar lo mejor, ¿ok? Así que bueno, vamos a abrir este paquete para ver qué es lo que contiene. Permisito por aquí. Ok. Vamos a ver qué es lo que contiene esta cajita. Ok, aquí como lo pueden ver, este es el BBDI Pro. Esta es una herramienta de programación que me hacía bastante falta. Ya otras herramientas que tenía que no son originales me venían haciendo el trabajo, pero en algunas ocasiones necesitaba este equipo porque es el equipo que trabaja de manera bastante original, ¿verdad? Segura, para extraer información de algunos módulos. Este BBDI Pro es muy conocido en el ramo automotriz para realizar programaciones tanto de llaves, de computadoras, de lecturas de BCM, lecturas de tablero. Este equipo es bastante completo para realizar ese tipo de trabajo en el ramo automotriz,
y es por eso que tuve que hacer el esfuerzo por encargar esta herramienta y que me permita realizar trabajos en el día a día. ¿Ok? Vamos a abrir para ver qué es lo que contiene. De verdad que hay veces que todo esto se hace con bastante esfuerzo, porque todas las herramientas, cuando se trabaja ya que se quiere como sobresalir un poco en lo que es el rubro, ¿verdad? Es necesario tener herramientas profesionales ya. Entonces cada herramienta es muy costosa. Adicional a esto, si le vamos sumando entre una, la otra y la otra, entonces ya créanme que da dolorcito hasta, pero bueno. Bueno, aquí vamos a ver inicialmente una base donde se van a soldar las memorias EEPROM de distintas categorías, ¿verdad? Del tamaño que tengan. Y estas simplemente van conectados aquí a la base del BBDI-PROC. Aquí tenemos la toma, ¿verdad? Tenemos la alimentación de 12 voltios y el cable que va directamente a la PC. ¿Ok? Este equipo viene adicional con un lector de memorias EEPROM que se coloca en esta base azul. Y por acá vamos a ver qué es lo que trae. Debería tener unos cables que son para las lecturas de VCM y tableros. Aunque yo no trabajo con modificación de kilometraje, pero lo usan bastante. No me gusta trabajar con eso. Aquí vamos a ver, este es el cable que trae para conectarse a la laptop. Y aquí tenemos un adaptador que me dice MCU Flash cable B3, ok. Trae 3 adaptadores. Vamos a ver este otro cablecito. Vamos a dejar esto por aquí, allí. Aquí tenemos uno que es para lectura de EQ, ok. Tiene varios cablecitos para 12 voltios, varios cablecitos para el negativo. Trae unos de CAN low. Debería tener CAN high por aquí. Línea K. Ignición. 2 de ignición y uno de book. Y el CAN high. Entonces, con este equipo también podemos realizar lecturas de computadora. Claro está que en computadoras no es el fuerte de este equipo, porque a veces se va a ver un poco limitado, pero tenemos esa opción, ¿ok? Yo por lo menos lo estoy necesitando bastante, es para lecturas de VCM de, qué sé yo, de Ford, de Audi, de Volkswagen, y quizás me pueda ayudar bastante. Bueno, ya lo he visto trabajando en esas marcas y he visto que lo han podido utilizar sin ningún tipo de problemas, ¿ok? Entonces, bueno, señores, este ha sido el video que les quería mostrar estas herramientas. He obtenido entonces la estación de soldar, perdón, la estación de calor, la QI 861DW y el BBDI-PROC. Son herramientas que con esfuerzo se compran, pero con la finalidad de que el trabajo sea un poco más llevadero, que me permita solucionar más problemas y trabajar de manera más profesional, ¿ok? Entonces, un gran saludo para todos. Gracias por estar conectados. Les mando un gran saludo y espero que todos estén muy bien.